Hola a todo el mundo y bienvenidos a Danicultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Danicultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola, y lo primero de todo para empezar, ¿qué tal estáis? Eso tiene que ser lo primero de todo, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy, en el capítulo de hoy, tengo intención de hablar de muchas cosas y de nada en particular, me explico. Creo que lo mejor que tiene Danicultura es la comunidad que se ha creado. Como creo que eso es así, y de verdad que lo creo de corazón, pues me parece muy apropiado hacer una ronda de preguntas y respuestas a través de los comentarios que vais dejando en el YouTube. De momento voy a tirar de los comentarios de ahí hasta que haya un buen volumen de comentarios en iVoox. Así que hoy va a tratar probablemente mucho de huerto, porque al fin y al cabo el canal de YouTube, que si por cierto me estás descubriendo en lo que es el podcast, que sepas que hay un canal del YouTube también de Danicultura, que es donde nació el proyecto. Así que hoy, como digo, voy a leer unos cuantos comentarios y de ahí seguramente aprendamos todos muchas cosas, porque es de lo que más me gusta del canal, si no lo que más, que es esa comunidad que se ha generado, que es que encima incluso os respondéis entre vosotros. Gente con mucho nivel ahí, bastante más que yo, que a ver, que yo al fin y al cabo me siento como una arqueta de conocimientos. Soy una canalización de los mismos, así que si tenéis muchos conocimientos, no os cortéis en aportarlos, porque seguramente sepáis más que yo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la ronda de respuestas. Vamos a meterle un poquito de sonido a esto. La ronda de respuestas. ¿Cómo os quedáis? Vamos allá. Bueno, pues el primer comentario que voy a leer viene de un vídeo que lo titulé Aprovechando las oportunidades del entorno. Bien, correcto. Bueno, para empezar, gracias a todos los que comentáis en los vídeos, ya lo he dicho. Y quiero explicaros ahora un poco cómo he pensado hacer esto de leer los comentarios. Cuando lea el comentario voy a poner una voz, un tono diferente, no una voz, un tono. Luego no lo vais a diferenciar. Y siempre recordad que yo llevo un bufón dentro, que no se os olvide nunca. Así que nada, el primer comentario en este vídeo y en este episodio del podcast es de Ramón Jimeno 7197, es como se llama en el YouTube. Y él dice en el comentario: un win-win para todos gracias a la observación. Me permito sugerir, estaría muy bien y agradeceríamos, algún vídeo de cómo continúa el proceso. Pila grande, bancal, la creación y su mantenimiento. Thanks. Pues gracias a ti, Ramón. Y para ponernos a todos en contexto, en ese vídeo hablaba de cómo
gracias a la observación de todo el entorno del sistema, y esto sirve para todo, para un huerto, para una casa, para la vida en general, hay que siempre tener una gran capacidad de observación, porque hay muchas oportunidades a nuestro entorno que podemos utilizar en nuestro favor. Y en la zona de donde yo tengo el huerto, mi sistema, pues hay una zona en la que toda la gente de alrededor, no hay mucha, es cierto, pero hay, pues toda la gente, todos los restos de poda, de siega, cosas de esas, las amontonan en una pila gigante, o una pila, vamos, una zona en la que, digamos, ellos lo consideran basura, y yo no lo considero basura. De hecho, utilizo toda esa materia que dejan ahí para usarla en el huerto. ¿Cómo? Compostándola o utilizándola de acolchado, etc. Y eso es a lo que se refiere Ramón en este comentario, que al final pues es un win-win para todos. Sí, ellos se deshacen de algo que no quieren y yo obtengo algo que necesito, porque en el suelo de ese huerto hace falta materia orgánica y la mejor manera de introducirla, sin duda, es compostando. Y ahí se refiere Ramón y pregunta que agradecería. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, pues yo ese proceso lo que hago, después de recoger todo ese material, en principio lo suelo echar al bancal del compost. ¿Y qué es el bancal del compost? Para los que seáis nuevos, que no me hayáis visto nunca en el canal de YouTube, por cierto, id allí, suscribíos, así me ponéis cara y veréis lo que es un bancal del compost. Bueno, el bancal del compost es un bancal de 1,20 m por 5, como todos los bancales más o menos que hago allí, que no tengo nada cultivado, y encima he hecho, pues eso, materia orgánica, restos de poda, restos de siega, restos de los cultivos, etcétera, y lo dejo en superficie. Eso se va integrando al suelo y se va compostando, y entonces queda pues el suelo genial y se introduce materia orgánica, y la materia orgánica, quedaos con el dato de que es capaz de absorber, como si fuese una esponja, por cada kilo de esa materia orgánica en el suelo, 2 kilos de agua. Así que, según está el tema con las sequías recurrentes y cada vez más prolongadas que hay a día de hoy, pues eso es una gran práctica. Y como te digo, Ramón, eso precisamente es lo que hago. Normalmente lo dejo en superficie, en el bancal del compost, y sin más, que la naturaleza siga su curso. O por contra, si cojo mucha cantidad de esos restos de siega, de poda y tal, pues si hago una pila de compost. La hago, más o menos, la hago cuando sé que voy a conseguir una altura determinada, un volumen grande para que suba de temperatura. Y entonces, si es una pila, así lo hago. Pues más o menos cuando me llegue la cantidad de materia orgánica como a la cintura, más o menos, pues ahí paro y lo dejo. Y entonces, por ejemplo, al mes o los 2 meses lo volteo un poco para que se aire, y eso es lo que hago con todo eso. Espero haber respondido a tu pregunta y vamos a por el siguiente comentario. Bueno, el segundo comentario que voy a leer tiene miga. Abrochaos los cinturones, que me meto en camisa de 11 varas. Viene el comentario en un vídeo que titulé Permacultura, autorregulación y soluciones pequeñas y lentas. Bueno, yo aquí en este canal y es en esta vía del podcast, en iVoox, y en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tengo más material, claro, llevo más tiempo, pero se basa fundamentalmente en un huerto, pero a partir de ahí toco más temas y todo siempre dentro de las éticas de la permacultura, que son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Bueno, pues en base a eso, la permacultura además también tiene unos principios, ¿no? Y uno de los principios, precisamente, o dos, habla de autorregulación y también se habla de soluciones pequeñas y lentas. Bueno,
pues en este vídeo yo hacía una serie de reflexiones y gracias a raíz de ellas, el comentario es de Susana Andoyo 8642, es el nombre, pero bueno, es Susana Andoyo, Susana en lo sucesivo. Bueno, pues Susana comenta, y allá. Hola Dani, veo tu vídeo y me dan ganas de conversar de tantas cosas. Estaríamos hablando horas, pero bueno, en resumidas cuentas, esa cosa tan capitalista como es el consumismo, si lo aplicas a la inversa, siempre aciertas. Mínimo esfuerzo y gasto, máximo rendimiento. Yo nací a mediados de los 60, entonces no había tanto que desechar y lo que sí había se cuidaba hasta el agotamiento. Recuerdo que en mi escalera, 10 vecinos, apenas había ni media docena de coches, jugábamos en la carretera sin peligro. Vivíamos mal en el sentido de la falta de libertades varias, pero a nivel de recursos todo era reciclable, había un sentido del ahorro que hemos perdido por completo. En fin, supongo que decreceremos a las malas. Sin otra solución posible, un abrazo enorme. Bueno, Susana y todos, este tema es un temazo, porque tiene muchas aristas, mucha tela que cortar. Ahí vamos a centrarnos en lo que yo comentaba de soluciones pequeñas y lentas y autorregulación. Este tema, claro, entra en completa contradicción con el mundo en el que vivimos, un mundo capitalista y bueno, pues que aboga por el consumo constante para al final mantener vivo precisamente el sistema. El caso es que yo creo, y es una de las reflexiones que hacía en ese vídeo y que aporto aquí también en el iVoox, necesitamos decrecer. El decrecimiento está últimamente muy en boga, pero es algo que va a llegar, queramos o no queramos. La historia es cómo vamos a hacer ese decrecimiento. Y yo ahí hablaba, y ahora lo digo aquí, que, claro, yo pienso, y esta es mi opinión, que si dependemos de que alguien nos pilote todo ese trayecto, vamos a tardar mucho tiempo en tomar medidas para mejorar lo que es el mundo, porque claro, el mundo ahora mismo se está viendo muy amenazado por el hecho de este exceso de consumismo que al final está agotando los recursos y al final, si analizáis la realidad que nos rodea a todos, muchos de los conflictos que hay se basan en el bill metal, como toda la vida ha pasado. Y claro, es una lucha constante por conseguir recursos. ¿Cuál es el problema? Que al final pagamos el pato los de aquí abajo. Entonces, claro, es un problema muy serio. Por tanto, yo creo que deberíamos de aplicarnos todos una autorregulación, porque es la mejor manera de decrecer. Y a partir de ahí es donde ya entraría lo de las soluciones pequeñas y lentas. Porque claro, evidentemente, si empezamos nosotros nuestro pequeño granito de arena, pues es eso, muy pequeño, es así. Pero muchos granitos de arena muy pequeños al final te hacen una playa, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos deberíamos de tener en la cabeza eso de la autorregulación, porque por ejemplo, en la permacultura hay muchos temas y muchas estrategias a seguir. Y una muy típica es el reciclaje de las aguas grises de un hogar. Las aguas depende, pueden ser negras, grises o las de consumo. Depende de la cantidad de materia orgánica que tengan dentro de sí mismas, ¿no? Las aguas negras, ya sabéis, son las del váter, tienen mucha materia, por lo que ya imagináis. Y las aguas esas necesitan un tratamiento más específico.
Pero las aguas grises son las que tienen menos cantidad de materia orgánica dentro de ellas, ¿no? Y más, bueno, son grises, ahí está. La calificación de colores, pues bueno, más o menos se entiende. Pues es muy típico, pues una gestión de esas aguas grises para recuperarlas a un hogar y tal. Entonces, por ejemplo, una autorregulación que a mí se me ocurre siempre es: ¿y por qué esas aguas grises tienen que tender a negro y no a blanco? ¿No sería mejor que ensuciar menos el agua? Y eso lo podemos hacer todos. No tenemos por qué hacer una gran estructura de recuperación de aguas grises si nosotros ya en realidad, los que tenemos, vivimos en una ciudad, por ejemplo, o en un pueblo que tiene pues un sistema de alcantarillado y demás, ya tenemos un sistema que, digamos, purifica esas aguas. Bueno, pues cuanto menos sucias estén, pues mejor. Esa, por ejemplo, es una autorregulación, por no hablar del consumo en sí mismo. ¿Qué necesidad tengo yo de consumir productos fuera de temporada que van a venir? Madre mía, los alimentos que se ponen en nuestra mesa van a viajar, van a hacer más kilómetros que nosotros en toda nuestra vida prácticamente. Cada alimento, y esto fue una noticia que salió hace unas semanas, tiene una media de 4.000 kilómetros viajados hasta que llega a nuestro plato. Escuchad bien, 4.000 kilómetros. Pues eso me parece una aberración. Es un gasto energético increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo mejor es autorregulación, por ejemplo, es ser más conscientes de lo que se compra, de dónde viene, etcétera. Bueno, yo creo que estas son mis reflexiones y esto es el apunte que hago al comentario de Susana. Comentario seguramente esto de bastante de qué hablar, así que echadle ahí un ojo y comentad. Vamos a por el siguiente comentario. Bueno, el siguiente comentario es de un habitual del canal, José Antonio. Desde aquí, un saludo. El comentario se produjo dentro de una serie de vídeos que estoy haciendo acerca del vermicompostaje. A mí el tema del vermicompostaje me encanta y hago vídeos al respecto, y he empezado a hacer una serie para que la gente se anime y empiece a hacerlo desde cero, desde por qué se hace a bueno, pues cómo hacer lo que es la vermicompostera. En cuanto lea el comentario empezaré a desarrollar un poco el tema, y así para los no iniciados os explicaré lo que es el vermicompostaje. Allá va el comentario de José Antonio. Bueno, pues vamos a empezar con la lombricultura por fin. Ya tenía ganas. Me he agenciado un par de cajas de Polixpam, pero de transportar medicamentos, y están formadas por 5 planchas formando un cubo y una tapa. Están pegadas unas con otras, pero algunas uniones no son perfectas y les entra un poco de luz. No sé si ponerles un poco de cinta aislante y dejarlas estancas, o dejar que entre el aire por allí. Y otra duda que tengo es ¿cuántas lombrices comprar para empezar? Me ha encantado el vídeo y creo que nos vamos a llevar muy bien esos bichitos y yo, porque soy muy cafetero, al igual que tú. Bueno, pues gracias por el comentario, José Antonio, y por todos los que haces, me encanta. Y bueno, pues comenta José Antonio que se van a llevar bien las lombrices y él por el tema del café, porque a las lombrices les encanta el café, los pozos del café. Y antes de seguir avanzando, por si alguien está escuchando esto por primera vez y no tiene ni la más pajorera idea de qué es el tema del vermicompostaje, al final el vermicompostaje es la utilización de lombrices para descomponer la materia orgánica en general, y en una casa pues los restos de cocina en particular. Esto yo lo quiero potenciar en el canal y ahora aquí también, porque me parece algo que está muy bien, porque se puede hacer también en un piso. Todo este tipo de temas que suelo tratar muchas veces en el canal y demás, pues claro, son cosas como muy destinadas a hacerlas en una finca, en una casa de pueblo igual o algo así. Pero bueno, en realidad hay muchas otras cosas que sí se pueden hacer en un piso, en una ciudad.
y el vermicompostaje es una de ellas. Como dice José Antonio, se van a hacer, que van a congeniar muy bien por el tema del café. Sí, yo tomo mucho café, me encanta el café, y los pozos del café es algo que en mi casa abunda. Es un resto que abunda en mi casa. Y a las lombrices les gusta eso particularmente. Les resulta fácil procesarlo y se ponen locas. Además el café genera como ese moho, ese pelo, ¿no? Eso sí que les vuelve locas porque eso lo comen. Bueno, José Antonio, creo que ya te contesté. Bueno, sí, porque suelo contestar a todos. A todo el mundo. Esos recipientes de los que hablas, no hace falta que los selles tampoco, hay que volverse loco. Las lombrices van a estar ahí perfectamente. Las lombrices rojas californianas, para los no iniciados, insisto. Las rojas californianas no son de California, no. Son del Cáucaso. Originariamente son animales del Cáucaso, de por aquí cerca. De hecho, creo que en California son un pequeño problema de especie invasora. Como dato, no lo aseguro, esto es un poco inconcreción, pero creo que sí, lo he escuchado. Esas lombrices son especialmente aptas para el tema de la lombricultura porque son muy superficiales y se reproducen a toda velocidad y comen a toda velocidad también. Entonces son ideales para hacer el vermicompostaje, que genera lombricompost o humus de lombriz, como también se le conoce. Eso es uno de los mejores fertilizantes que hay para las plantas, y al final todo eso que comen las lombrices tú no lo echas a la basura, y son al fin y a la postre son viajes de camión que nos ahorramos todos, menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Al final salimos ganando todo el mundo. Y otra pregunta que preguntaba José Antonio es que ¿con cuántas empezar? Bueno, yo cuando empecé creo recordar que compré un núcleo de 250 lombrices, que parecen muchas, pero no son tantas. De hecho, yo recibí, la compra esa fue una bolsa de mierda. ¿Así? Sí, de mierda. Una bolsa de mierda de vaca llena de lombrices, porque quien me la vendió procesa todo, era un ganadero, o es un ganadero, que todo el estiércol de su ganado lo procesa gracias a las lombrices rojas californianas. Y entonces también vende las lombrices, y a mí me vendió una bolsa con mierda. Con 250 parecen muchas, pero en realidad dentro de esas 250 hay adultas, hay bichines pequeños, etcétera. Pues comen a su ritmo. No son demasiadas. Yo ahora mismo, todo esto lo empecé hace 2 años y bueno, pues quizás ahora tengo, no sabría decir cuántas tengo, pero sin embargo ahora sé que tengo 5 lombricomposteras. Sí, 5. Que parece una bestialidad, pero en realidad comen a un ritmo, bueno, van tranquilas y también depende mucho de la temperatura, etcétera. Pero bueno, eso sería un tema más largo al desarrollar. Pero esto es la respuesta al comentario de José Antonio, uno de los habituales del canal. Y vamos a por otro comentario. El siguiente comentario creo que es particularmente interesante en la práctica, porque si la agricultura empezó hace 10.000 años, creo que desde aquel entonces se está luchando contra las malas hierbas o plantas adventicias, como hay que llamarlas, porque las malas hierbas no son tan malas. De hecho, el comentario que os voy a leer ahora se produce en un vídeo que titulé Deservar, el problema es la solución. Y eso es lo que opino de las plantas adventicias, que en realidad no son un problema. El problema, sí es verdad que dan trabajo. Y el comentario es de Manuel Daró, otro habitual, y cito: yo este verano utilicé las hierbas adventicias para acolchar las tomateras y el resultado en el suelo fue espectacular.
Retuve mucho la humedad y me ha mejorado mucho la textura. Dani, sigue así que estás haciendo un canal muy guapo. Gracias por el vídeo. Gracias a ti por tus palabras, me sonrojas, maldita sea. Y en realidad todos los comentarios me animan mucho, porque veo que en realidad sí sirve para algo todo esto que estoy haciendo. Bueno, la cosa, hierbas adventicias. El tema es que dan trabajo, pero las hierbas adventicias en sí mismas no son un problema. Y me explico. Todas las plantas tienen raíces y gracias a esas raíces extraen nutrientes del suelo que al final pues llevan todos esos nutrientes a las partes aéreas que vemos, lo verde y tal, semillas y frutos y tal. Yo las hierbas adventicias las utilizo para el compost, porque así todos esos nutrientes que han extraído del suelo los voy a utilizar. Por eso no hay que volverse locos. Si crecen, pues crecieron, no pasa nada. Es una lucha que, como os digo, lleva 10.000 años entre nosotros. Y claro, a no ser que queramos utilizar glifosato, que es veneno para acabar con las hierbas adventicias, que al final es veneno que está en el suelo, que al final va a acabar en las plantas hortícolas, que al final va a acabar en nuestros platos, pues como que no. Yo no voy a utilizar eso ni nada de eso. Así que las hierbas adventicias es algo con lo que hay que convivir. Tienes un huerto, te van a salir malas hierbas, llamadlas ya si queréis malas hierbas, pero bueno, plantas adventicias. El caso es que esas plantas adventicias, aparte de que para mí son entre comillas, un fertilizante, un abono verde, tenéis que entender que son plantas que también te están descompactando el suelo. Te están introduciendo materia orgánica en el mismo, gracias a las raíces, porque cuando tú las arrancas, muchas raicillas que no se ven, son minúsculas, quedan en la tierra. Eso se va al final a descomponer, a integrar en el suelo si el suelo está vivo. Y eso es materia orgánica que nos va a ayudar a la retención de agua, que ahora mismo es tan importante, habida cuenta de las sequías que cada vez son más heavies y vamos a tener que empezar a convivir con ellas. Entonces las plantas adventicias nos ayudan a ahorrar riego. Esa materia orgánica, como os dije antes, retiene el doble de su peso en agua. Eso es un dato muy importante, tenerlo muy presente, porque es un dato muy, muy importante para no considerar a las plantas adventicias tan malas como se las pinta. El problema, insisto, es que dan trabajo. Ese es el mayor de los problemas que tienen. Y también las uso como acolchado. Aparte en el compost, se dejan en superficie y eso al final se va a integrar en el suelo. Para mí, salvo el tema del curro que dan, pues es verdad que dan curro, son, no voy a decir una bendición, pero para mí no son un problema. Y para finalizar con los beneficios de las plantas adventicias, es que albergan también mucha fauna auxiliar, como por ejemplo mariquitas, como por ejemplo crisopas, como por ejemplo sírfidos y demás animalejos que son carnívoros y se comen las plagas. Así que las plantas adventicias hay que empezar a mirarlas de otra manera, porque además también es una lucha que vais a tener perdida. El suelo está absolutamente plagado de semillas, van flotando en el aire, llevan muchos años ahí, no vais a acabar con ellas. Así que utilizarlas en vuestro favor. Esto es muy permacultural. Y vamos a por otro comentario. El siguiente comentario surge en un vídeo que titulé Sabiduría Popular, la cultura de las sebes. En el canal, y aquí también ocurrirá porque hablaré también de este tema, me gusta mucho el tema de la sabiduría popular. Los saberes que se van perdiendo porque estamos abandonando ciertos usos y ciertas costumbres, pues eso, que ya no hacemos, bueno, pues como tema de los huertos y bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, a mí me gusta siempre hablar con la gente mayor porque tienen mucha sabiduría que quieren
que quieren compartir en realidad, porque son cosas que ellos pues han mamado y tienen dentro de sí mismos. Bueno, el tema es que yo en el huerto, digamos, lo estoy perimetrando haciendo una sebe, que si no sois de León o de Asturias, Galicia también, incluso en el norte de Portugal y creo que en toda la cordillera cantábrica, con diferentes nombres, sí se conoce lo que es una sebe. Una sebe, es como un seto, un seto que divide las parcelas entre sí, es un seto, podríamos decirlo. Está formado por postes que se clavan en el suelo y se va, digamos, estos postes están de manera vertical y de manera horizontal se va generando como un entramado de otras ramas más pequeñas, como tejiendo, ¿no? Todo ese tema. Se genera como una especie de tejido. ¿Qué ocurre? Que en estos bordes, en estas sebes, esos postes verticales, en muchas ocasiones, acaban enraizando porque son restos de podas o partes de árboles cortadas a tal efecto, porque se sabe que rebrotan. Y entonces al final lo que generas es un gran muro verde. ¿Qué tiene de especial esto? Pues que, por ejemplo, en una zona de mucho minifundio como es León, sobre todo la zona norte y Bierzo y toda esa zona, pues en las zonas del minifundio han modelado estas sebes el paisaje. Si vais por el norte de España, veréis en muchas ocasiones, pues eso, cuando vais por las carreteras, en zonas, sobre todo de montaña, que es donde más bien perdura este tema, pues veréis como las pequeñas fincas están divididas por este tipo de setos y al final se genera como caminos también incluso y eso además trae consigo muchísima biodiversidad. Bueno, voy a leer el comentario porque me estoy enredando y al final no lo leo. El comentario es de César, otro habitual. César, que tiene un nombre en el Google, Val, Peritz, no sé qué, bueno. César, hola. Y comenta, nunca había oído hablar de las sebes. Uy, esperad, que esto me molaba a mí. Así, nunca había oído hablar de las sebes. A partir de ahora, siempre que vaya a León, me fijaré para reconocerlas. Por supuesto, también estoy deseando ver cómo vas formando la tuya. Un saludo, gran vídeo. Y me encantan tus comentarios, César. De verdad que sí. Pues eso, las sebes, como os estaba comentando, son eso. Y la biodiversidad que llevan consigo es absolutamente brutal. Son verdaderos corredores de fauna, porque claro, al final una sebe se junta con otra, incluso llegan a los bosques, y por todo ese entramado de vegetación, pues hay muchísimas aves, muchísimos mamíferos, muchísimos insectos, y además de todo, generan mucha vida en el suelo. Eso es un tesoro. Las sebes son un tesoro, pero son algo que está también en desuso. Y yo en el huerto igual me resultaría muchísimo más fácil pues ponerme a comprar vallas y demás y ponerlas, pero yo no lo hago. Quiero fomentar el tema de la sebe porque a mí me interesa más por el tema de la biodiversidad y por el tema de la retención de agua y por el tema de la fauna auxiliar para luchar contra las plagas de manera biológica. Me interesa por muchas razones y otra también por el tema de mantener ciertas costumbres que no quiero que se pierdan. Me parece interesante eso. Y vamos con otro comentario. Bueno, y otro comentario. En esta ocasión es un comentario en un vídeo que titulé Estrategias para mitigar las olas de calor. Y el comentario es de Raquel. Otro saludo, Raquel.
y vamos a leértelo. ¡Qué bonito! Frutales intercalados para sombrero quiero meter yo también. Gracias, Dani. Un comentario cortito y al pie. Y os explico. En los últimos años, en los últimos veranos, el calor lo hemos vivido todos, pero las plantas también, claro, ha sido criminal. De hecho, el verano del 2022 yo tuve muy mal año en verano porque literalmente el sol quemó la mayor parte de los cultivos. No es el hecho del calor, sino la radiación. Y el calor también, claro, les afecta. Se secan más y, bueno, sufren. Entonces, como también este año se preveía un verano atroz, como así fue, en realidad, no hubo temperaturas tan altas, pero sí más días de temperaturas altas que en 2022. Entonces yo ya para 2023 ya me empecé a pertrechar con diferentes estrategias, como por ejemplo plantar en hoyos los plantones, o tener acolchados más, digamos, más tupidos para evitar la evaporación del agua del bancal. ¿Qué más estrategias utilicé? Bueno, diferentes estrategias más. Cada poco está. Por ejemplo, asociar cultivos, unos de enrame y justo al lado otros que no son de enrame, para que los que suben, los que trepan, pues eso, den sombra a los de abajo, etcétera. También hice eso. Y también utilicé, por ejemplo, una planta de sandía para que reptase por el bancal y así también hiciese de las veces del acolchado. Bueno, diferentes estrategias que podéis ir a ver al canal de YouTube. Bueno, el tema es que en ese vídeo también comento que me estoy planteando la posibilidad, y bueno, de hecho ya estoy en ello, de combinar los cultivos con árboles frutales de hoja caduca. ¿Por qué? Porque creo que los veranos a partir de ahora siempre van a ser cada vez más calientes y más calientes y más calientes. Será probablemente algo que fluctúe, habrá otros que no tanto, pero siempre la tendencia va a ser a veranos más tórridos. Por tanto, debemos de protegernos en el tema de los huertos y en general, pero en el tema de los huertos, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, pues debemos de protegernos y prepararnos para ello. Y digamos que hacer este tipo de asociaciones entre árboles frutales y plantas hortícolas me parece muy buena idea, porque los árboles frutales, pues aparte de dar sombra en verano, dejan pasar el sol en invierno, que también nos interesa para, digamos, eliminar las heladas y calentar el suelo. Y además las hojas también fertilizan el suelo y además nos da fruto. Esto es lo que se conoce en permacultura como un bosque de alimentos y un bosque comestible. Y entonces eso es a lo que hacía referencia Raquel en su comentario, y que ella también quiere hacer ese tema, y yo de hecho ya estoy haciéndolo. Ya he plantado en el nuevo sistema, en el huerto, tengo un nectarino, 2 castaños de Indias, aunque esos no me van a dar frutos, pero sí mucha materia orgánica y sombra. ¿Y qué más? Bueno, tengo previsto plantar más especies, pero bueno, la idea ya está en la cabeza. Bueno, todos estos comentarios los agradezco mucho, así como los demás que no he leído, pero en algún momento acabaré leyendo, no lo dudéis. Quiero que la comunidad de Danicultura tenga un protagonismo muy especial y muy fuerte. Ya lo tiene en el canal de YouTube, y aquí en el iVoox, en el podcast, también va a tener mucho protagonismo, porque es una manera de la que es algo de lo que yo me alimento. Yo también aprendo mucho con los comentarios y respondiéndoos. Hay veces que tengo que mirar cosas, consultar libros y demás. Lo agradezco mucho, lo agradezco enormemente. Gracias a todas, gracias a todos, porque me encantan. Os animo a que sigáis haciéndolo sin parar, y aquí en el iVoox también. Y como hoy el capítulo ha quedado un poco
hortícola además, quizás, que es verdad que el tema huertos quizás también requiera un poco más de vídeo, pero bueno, espero que se haya entendido todo lo que he explicado más o menos, aunque te hemos tratado algún temita como el tema de la autorregulación y tal, que no tiene por qué ser necesario el vídeo. Pero bueno, como digo, como ha salido algo un poco hortícola, pues ¿por qué no, para rematar, os comento cosas que hay bajo nuestros pies? El suelo, lo que es la tierra. Pero bueno, yo prefiero llamarlo suelo. La tierra siempre me da la sensación de que estamos hablando de algo inerte, pero el suelo es algo vivo. Y me gustaría que tuvierais en cuenta que un suelo vivo, un suelo sano, no es algo estático, ni mucho menos inerte. Y os voy a leer varios datos de un libro muy interesante que se llama El huerto biológico, de Claude Aubert. Este libro me lo recomendó Albert, de otro canal fantástico de YouTube que se llama Huerto Slow. Por favor, id ahora mismo, dejad mi episodio e id a suscribiros a su canal, porque es que es oro molido. Es buenísimo. Pues este libro me lo recomendó Albert, de Huerto Slow. El hecho es que en el libro, el bueno de Claude Aubert da varios datos para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de suelo, y da datos, es que realmente los lees y dices, vaya movida, ¿no? Bueno, pues os voy a leer, por ejemplo, de qué está compuesto el suelo, ¿no? Primero, las bacterias están presentes en cantidades de varios miles de millones de ejemplares por gramo de tierra fértil. O sea, imaginaos el lío de bacterias que hay en el suelo. Varios miles de millones por gramo. Bueno, después pasamos a los hongos, que no forman setas visibles a simple vista. Se hallan presentes en proporciones de varios millares de ejemplares por gramo también de tierra. Lo que son los hongos es de tal importancia en el suelo que abruma. Solo empezar a leer un poco cuando empiezas a informarte del tema de los hongos. También se le conoce como el Internet del bosque. Las propias hifas, que son, digamos, como las raicillas de los hongos, no las setas, no penséis en seta cuando hablamos de hongo. Las setas son, por decirlo de algún modo, el fruto de ese hongo. Pues esas raicillas se introducen dentro de las raíces que son más grandes de los árboles y de las plantas. Conectan unas plantas con otras. Tienen una conexión todas las plantas. Es un mundo increíble que no da para este capítulo, da para toda una vida de estudio. Y es que además los hongos contribuyen a proporcionar estabilidad estructural a la tierra. Imaginaos la cantidad de raicillas que tienen las hifas de los hongos. Dan estructura al suelo, estabilidad. Digamos que como que ligan todo el conjunto. Y también, por supuesto, ayudan a degradar los materiales orgánicos y a formar el humus tan imprescindible para la fertilidad de las plantas. Pero en el suelo hay más cosas. Están los actinomicetos. Es una palabra un poco complicada. A ver, voy a intentar repetirlo otra vez. Actinomicetos. Ahí está, actinomicetos. ¿Os ha quedado claro? Actinomicetos. ¿Lo puedo repetir? Sí, actinomicetos. La proporción de estos es entre 100.000 y 10 millones por gramo de tierra. Y estos, además, que segregan antibióticos que inhiben a los gérmenes patógenos. El suelo está autorregulado. O sea, no es eso, no es un montón de mierda, por decirlo de algún modo. A ver si me entendéis. Es un ecosistema muy complejo y muy rico. Está todo regulado. Pero es que en el suelo también hay algas microscópicas. También pueden alcanzar millones de algas por gramo de tierra. Y entonces ahora ya pasamos a lo que es la fauna. Hay protozoos, hay nemátodos, hay ácaros, hay colémbolos, hay lombrices, hay muchísima vida, hay muchos insectos, por supuesto. Pero es que para que os hagáis una idea, en un suelo sano, un suelo saludable, lo que podemos ver lo que podemos ver sin más, las lombrices, es que por metro cuadrado, si el suelo está bien, hay entre 100
y 250 ejemplares de lombrices en 1 metro cuadrado de suelo. Imaginaos la cantidad de vida que... Bueno, imaginaos, esto es que la cantidad de vida que hay en el suelo es algo que abruma mucho. Por eso, uno de los dramas medioambientales que hay a día de hoy es la pérdida de suelos fértiles. Cuando hablamos de suelos fértiles hablamos de esto. Y las malas prácticas de agricultura tradicional, convencional, que se basan en eliminar todo lo que no sea la planta hortícola y pues generan desequilibrios en el suelo que al final convierten ese suelo en lo que hablaba antes, en simple tierra, en la que hay unas plantas hortícolas que nos interesan por X razones y encima, como el suelo está muerto, no tiene fertilización. Tienes que añadirle esos abonos de síntesis química que a la postre se hacen con gas natural. Así que comemos petróleo, en realidad. Eso es un drama medioambiental de proporciones épicas, porque además convierten a los agricultores que llevan ese tipo de prácticas en dependientes de las empresas que les venden todo ese tipo de materiales. Así que el hecho de tener un suelo vivo nos hace mucho más independientes y genera mucha resiliencia en todos los sistemas hortícolas que pongamos en marcha, porque hay una autofertilización y una autorregulación de todo lo que hay ahí. Así que esto es de lo que os quería hablar. Y ahora, cuando miréis el suelo, no miréis simplemente un montón de tierra. Ahí hay muchísima vida, y pensad en el drama medioambiental que genera las malas prácticas agrícolas. Hay que tener otras prácticas agrícolas. Y ahora en la Unión Europea se está empezando a poner las pilas con la agricultura regenerativa, que será un tema de conversación muy interesante para desarrollar en un capítulo entero de este podcast. Y hoy, como entenderéis, la parte final del episodio no se va a basar en comentarios, porque todo este episodio se ha basado en comentarios de miembros de la comunidad de Danicultura. Así que simplemente deciros que podéis poneros en contacto conmigo a través del email de Danicultura, que es sistemadanicultura@gmail.com, o en los comentarios también podéis poner en contacto conmigo, o en los comentarios también del canal del YouTube, al que os recomiendo que os suscribáis si queréis, pues eso, ponerme cara, veros todos los temas que trato allí, etcétera. Hay que crear comunidad, hay que crear aldea, pueblo. Y nada, sencillamente daros las gracias una vez más por todos los comentarios que recibo y por suscribiros a todo este proyecto de Danicultura. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar ahí, y nos seguimos escuchando en el podcast de Danicultura y nos vemos en el canal del YouTube. Gracias, nos vemos, chao. Hello.